Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Leamos ese último versículo todos juntos. Y todo esto será principio de dolores. Siéntense, por favor. We may be seated. Tengo el último tema de predicación por esta ocasión en el libro de Mateo. And so this will be the last occasion for my theme in the book of Matthew. Como hemos hablado de varias cosas, As we have discussed many things, hemos hablado precisamente de los discípulos del reino, we've spoken precisely about the disciples of the kingdom, las parábolas del reino, the parables of the kingdom, el ministerio de los discípulos del reino, the ministry of the disciples of the kingdom, el carácter de los discípulos del reino. the character of the disciples of the kingdom. Y hoy hablamos de la preparación final de los discípulos del reino. And today we will speak about the final preparations for the disciples of the kingdom. Y hermanos, And brothers, Jesús en el libro de Mateo dio 5 discursos. in the book of Matthew, Jesus gave 5 discourses. Los capítulos 5 al 7, casi parte del 8, fue el famoso discurso que nosotros conocemos como las bienaventuranzas. And so the Beatitudes are in 5 and 6. 5 al 7. 5 to 7 are the Beatitudes. Y ahí habló de muchas cosas And he spoke of many que things sus discípulos debían de tener. that his disciples should have. También, mis hermanos, en el capítulo 10 encontramos otro de sus discursos. Also in chapter 10 we find another discourse En el capítulo 13 otro de sus discursos. and another on 13 En el capítulo 18 otro de sus discursos. and yet another in chapter 18. Y en el capítulo 24 y 25 And in chapters 20 encontramos el último de sus discursos. and in chapters 24 and 25 is where we find the last of his discourses. Quiero hablarles de la preparación de los discípulos del reino. So I want to speak to you about the preparation of the disciples for the kingdom. En estos dos capítulos, 24 y 25, In these 2 chapters, 24 and 25, encontramos los últimos consejos y advertencias de Jesús a sus seguidores, según Mateo. we find Jesus' counsel and warnings to his followers. Así es que yo creo que si usted va a escuchar en este día esta palabra, So if you listen to this word today, usted va a ser sacudido por algunos detalles que necesitamos conocer sobre los últimos tiempos. you will be shaken by some of the details of what we know about the end times. Si somos discípulos de Jesús, debemos de vivir expectantes de lo que viene. And if we are disciples of Jesus, we must live in expectation of what is coming. Pero ¿sabe cuál es el gran problema de la iglesia? But you know what the church's big problem is? La iglesia escucha a Telemundo, escucha a Univisión y están afligidos. Ay, se dice esto y esto y esto. The church watches the news and they say, oh, they said this, this, and that. Pero leen la Biblia But they read the Bible y no sienten nada. and they don't feel anything. Los periódicos de este mundo, por famosos que sean, The newspapers of this world, as famous as they are, los noticieros, por multitudes que aglutinen en sus transmisiones, the newscasters who have millions who watch them, ninguno de ellos tiene, mis estimados hermanos, la veracidad que tiene la Biblia. but none of them have the veracity of what the Bible has. Nada es como la palabra de Dios. Nothing is like the word ¿Cree of God. usted eso? Do you believe this? Hay unos cuantos que lo creen, There ¿verdad? are- Gracias al There Señor are some who believe it, por esos cuantos. and praise God for them. Ahora,
¿Cuál es la preparación de un discípulo del reino? And so Gracias, hijo. What is the preparation Ahora of a se oye disciple aquí. of the kingdom? ¿Cuál es la preparación de un discípulo del reino? What is the preparation of a disciple? Un discípulo del reino se prepara ante los falsos profetas. He prepares himself for false prophets. El capítulo 4, hermanos y hermanas, nos da varios versículos donde nos insta a entender a los falsos profetas. And so in chapter 4, there are many verses that ask us to consider about false prophets, No recibir sus enseñanzas, not to receive their teachings, no recibir sus profecías, not to receive their prophecies, sino detectar a través del filtro de la palabra, detectar si están hablando realmente lo que es de Dios o lo que es contra Dios. but that we would detect through the word of God whether or not what they are saying is from God or not. Jesús afirma que los falsos profetas vendrán en su nombre. Jesus affirms that false prophets will come in his name. Yo me recuerdo que allá en El Salvador había una señora que pienso que era bruja, ¿verdad? I remember in El Salvador O por lo menos tenía espíritu de adivinación. there was this woman who we believed was a witch, but at the very least had a spirit of divination. No me acuerdo cómo se llamaba ella, I don't remember her name, pero le decían la hermana y su nombre. but they would call her sister and then her name. Y toda la gente iba, And everyone went, hasta los creyentes. even the believers. Y un día unos 3 pastores dicen, vamos a ir nosotros, nos vamos a meter para ver si es cierto que ella adivina y profetiza y hace. Vamos a analizarla. And one day 3 pastors decided, we're going to go in and see her to see if it's true, if she really is someone who has a divining Y spirit. como allá había gente todo el día, And because there were people there all day, como las famosas botánicas aquí, ¿verdad? like the famous botanical gardens. A veces llega una por ahí por la Manton que dicen que hacen una cuadra de cola People make a long line to see the one at Manton Street. y gana 300 a 500 pesos cada cita. And they might win $300 or $400 per. No se me va a ir esta semana para per ahí, visit. ¿verdad? Now you're not going to go there, are you? Y les gusta lo que les dicen. But they like the things that they're blessed with. Pues estos pastores se fueron y se sentaron en la silla, digamos, en el lobby, donde la gente espera su turno. And so these pastors went and sat in the lobby waiting for their turn. Y cuando ella abrió la puerta para llamar a otros, And when she opened the door to call the next one, les dice, siervos del Dios Altísimo, ¿qué están haciendo aquí? she said, "Servants of the Most High God, what are you doing here?" Ah, esa es la cosa. That's the thing. Esa es la cosa, que hay diversos espíritus. There are diverse spirits. A Pablo y su compañero de viaje misionero lo seguía una muchacha que iba delante de ellos. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Escúchenlos. Paul and his missionary companions, they had a young girl who was following them, and she was crying out in the spirit, "These are the servants of the Most High God. Listen to them." Y ya después de 2 días, And after 2 days of that, aburrió a Pablo y a su compañero de viaje. it was very boring to Y Paul. Pablo mandó que el espíritu de adivinación que tenía saliera de ella. And so Paul commanded that divining spirit to come out of her. Los amos de esta muchacha se enojaron y metieron preso a Pablo y a su acompañante. And the masters of this young girl became angry, and they Era un- imprisoned Paul and his Era companion. un espíritu diabólico. It was a demonic spirit. Y eso sucede muchas veces en medio del pueblo de Dios. And this happens sometimes among the people of God. Jesús afirma que los falsos profetas vendrán en su nombre. Jesus affirms that false prophets will come in his name. Jesús afirma que los falsos profetas harán grandes señales y prodigios. Jesus affirms that they will do all sorts of great wonders. Si usted se fija en el verso 5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. If you would notice in verse 5, he says, "For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive Ahora hay many." mucha gente por el mundo siguiendo a otras personas And there are many people around the world following others porque dicen que son el Cristo. because they say they are the Christ. Pero hermanos, el Cristo, el Mesías prometido, nació en Belén de Judá But brothers, the promised Messiah was born in Bethlehem, y murió in Judah, and he died. ahí.
He died there. resucitó ahí He rose there. y ascendió a los cielos. And he ascended to heaven. Y también vendrá otra And vez he shall come again para redimir o para llevar a su pueblo. to redeem and to take up his people. ¿Quién en este tiempo puede ser catalogado como un falso profeta? And so who in this time can be considered a false prophet? ¿Quién? Who? Mira el verso 24, lo que dice. Look at verse 24, what it says. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán. Oiga lo que sigue. ¿Qué dice? Look at how it ends. Y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. That they shall deceive, if it were possible, the very elect. Es decir, Which is to say, todos estamos en peligro. we're all in danger. Todos tenemos que estar expectantes. We must all be expecting this. Tenemos que estar atentos. We must be paying attention. La palabra es la que nos da la seguridad de lo que es la voluntad de Dios. It is God's word that grants us the security of what God's will is. ¿Quiénes pueden ser catalogados como falsos profetas? Aquellos que malinterpretan la palabra. And so who can be counted as a false prophet? Those who misinterpret God's word. Aquellos que le quitan a la palabra. Those who take away from God's word. Aquellos que le añaden a la palabra. Those who add to God's word. Aquellos que hablan en nombre de Dios cuando Dios no ha dicho nada. Those who speak in the name of God when God has not said a thing. Aquellos que hacen lo que hacen por lucro o ganancia propia. Those who do what they do for their own filthy lucre and self-gain. Toda esa gente puede ser catalogada como un falso profeta. All of these people can be counted as false prophets. Aquellos que dicen Dios me envió Those that say God has sent me cuando se enviaron ellos solos. when they sent themselves. ¿Qué pasará con la gente emocional que no usa el filtro de la palabra? And so what happens to emotional people who do not use the filter of the word? Esa gente tiene todo el potencial de ser engañado. These people have all the potential to be fooled. Porque la única manera de conocer a un falso profeta es usando el filtro de la palabra. Because the only way to recognize a false prophet is by using the filter of God's word. Y nosotros debemos de ser atentos en eso. And we must pay attention to this. Imagínense el capítulo 24 y 25 habla de varias profecías, no solo del fin del mundo, y a veces confundimos todo eso. Imagine it. The chapters 24 and 25 speak of many prophecies, and only some are about false prophets. Así es que un discípulo del reino se prepara ante los falsos And profetas. so a disciple of the kingdom prepares themselves against a false prophet. Usa la Biblia no como un amuleto. They use the Bible not as an amulet. Usa la Biblia como un manual que consulta constantemente para estar seguro de que está haciendo la voluntad de Dios. But they use a Bible as a manual to consult constantly to see whether or not they are doing God's will. Un discípulo del reino se prepara ante las señales de los últimos tiempos. And so the disciple of the kingdom prepares themselves against the El signs verso of the end time. 8 y 9 dice, Verses 8 and 9 say, perdón, el 6 al 8, perdón. 6 to 8. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Guerras. Wars. Yo no sabía que en este momento o en este último año habían 8 guerras, por lo menos 8 guerras sucediendo en el mundo. I wouldn't have believed that there were 8 wars around the world just this year. No veo mucha noticia. I don't watch the news much. No tengo televisión. I don't have a television. Así es que ignoraba eso. So I ignored this. Pero en menos de un año el presidente actual acabó con esas 8 guerras que estaban sucediendo en el mundo. But in the last year, the current president has ended 8 wars that were happening around the world. Algunos dicen que ayer comenzó una él. And some say that he started another one today, him.
himself. porque hizo una operación unida con Israel Because they launched a united operation with Israel. y ahora esta mañana han anunciado la muerte del líder principal de Irán. And today they announced the death of the prime leader of Iran. No sabemos qué va a pasar, We don't know what's going to happen. pero sabe, But you know, Dios dijo que esto iba a pasar. God said that this was going to happen. Él aseguró que esto iba a pasar. He assured us that this would happen. Las guerras, los Wars, rumores de The guerras. rumors of wars. Y es diferente una guerra a un rumor de guerra. And it's different from a war and a rumor of war. Los rumores los infunden las redes sociales y los grandes canales de televisión. Rumors are the ones that move around on television channels and social web. Las guerras social se dan media. por conflicto entre dos ejércitos o más ejércitos. But wars are fought by armies, two or more. Pero sí Jesús dijo, habrán guerras y rumores de But guerras. Jesus said there would be war and rumors of wars. Pero también dice que habrán pestes. But it also says that there will be pestilence, Pestes, hambres y terremotos. earthquakes and hunger, famines. Esto nosotros lo hemos visto We have seen these things con el susto que nos dieron del COVID-19, ¿verdad? with the fright that we had from COVID-19. A nosotros nos dijeron que el que le caía esa enfermedad They told us that whoever caught that disease, tenía que encomendarse al Creador porque iba rapidito para allá con él. they had to commend themselves to their Creator because they might go quickly with Him. Y algunos nos sugestionamos de tal manera And so we were so subject to that, que una madrugada yo hasta escribí mi testamento that one morning I even wrote my will porque ya sentía que San Pedro me salía a recibir. because I felt that St. Peter was going to receive me. Nos sugestionaron. And so we're so subject to this. Ahora nos damos cuenta que fue una enfermedad planificada, And so now we notice that it was creada. it was planned, it was created. Pero los rumores en los noticieros era terrible. But such terrible rumors was coming from the news Que uno sentía la pelona allá encima, ¿verdad? that we felt it on top of us already. Precisamente, a mí ahora ya puedo decir, yo creo que me dio 6 veces ya el COVID. And I can tell you that I think I caught COVID 6 Soy times. cliente, I'm a patient, pero tengo todas las defensas ya para pasar por él. but now I have all the natural defenses to stand against it. Hermanos, el discípulo del reino se prepara ante las señales de los últimos tiempos. Brothers, the disciple of the kingdom prepares themselves against the signs of the end times. Los participantes del reino serán aborrecidos por causa de su fe. Esa es otra señal. And this is another signal that the practitioners will be hated for their faith. Mire lo que dice el verso 9. Look at what verse 9 says. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Mire, hoy en este tiempo, Listen, nowadays, vaya usted a una reunión importante y aparezca ahí andando rarito y diciendo, yo soy gay, y sabe, le van a aplaudir. you know, you go to an important meeting and then you dress the right way. Viva, 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 y le van a echar porras. You say, oh, I'm gay, and they'll applaud you. Yay, good for you. Pero diga, soy cristiano. But if you say, I am a Christian, Y le van a lo van a abuchear. they'll boo you. ¿Por qué? Why? Porque la profecía se está cumpliendo. Because the prophecy is coming true. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi You will nombre. be hated for my name's sake. La peor ofensa de la gente en este tiempo es que nosotros digamos que somos cristianos. The worst offense nowadays is for people to say, I am a Christian. La peor ofensa es que digamos que nosotros tememos a Dios. The worst offense is for us to say that we fear God, Que nosotros obedecemos a Dios. that we obey God, Que creemos en la Santa Biblia. that we believe in the Holy Bible. Esa es la peor ofensa ahora ante la gente. That is the worst offense that there can be nowadays. Pero la Biblia lo dijo claro. But the Bible tells us Que clearly vendrán tiempos cuando a lo malo se le llama bueno. that times will come when bad is called good. Habrán tiempos cuando a la luz se le llama tinieblas. There will come times when light is Y a called las darkness, tinieblas se le llama luz. and the darkness they call light. Jesús dijo, van a ser aborrecidos de todas las gentes Jesus said that you will be hated among all nations por causa de mi nombre.
nombre. for my name's sake. Pero lo que sigue es más triste, verso 10. But what is next is even worse. Verse 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Hermanos, Brothers, esto puede darse aún en la iglesia. this can happen even in the church. Esto puede darse aún en la iglesia. This could happen even in the church. Vamos a tropezar We're going to trip. We're going to unos a stumble. otros. One against the other. Nos podemos entregar unos a otros. We might give up one another. Y hay una profecía mucho más enfática que debemos considerar. And there is a more emphatic prophecy that we should consider. La del verso 12. In verse 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay gente que fue viva espiritualmente. There are people who used to be alive spiritually, Ya no están en la iglesia. but now they're not in the church. Hay gente que entraba a la iglesia llorando en la presencia de Dios. Ya no están. There are people who used to cry as they entered into the presence of the Lord, and now they're not even here. Y algunos todavía venimos a la iglesia, And some come to the church, pero venimos sin ninguna motivación, but we go without any motivation, sin ningún deseo de estar en la presencia de Dios, without any desire to be in God's presence, sin ningún deseo de postrarnos y adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. without any desire to worship the King of Kings and Lord of Lords. Yo te pregunto, ¿cómo está tu amor And so I ask you, how is your love? al Señor? How is your love for the Lord? ¿Cómo mostró Jesús su amor? Hoy lo celebramos, How did Jesus demonstrate his love? We're celebrating him. dándose por nosotros. He gave himself for us. ¿Cómo muestras tú tu amor? How do you demonstrate your love? Lo demuestras obedeciendo, You demonstrate your love with obedience, sirviendo, serving, dando un testimonio intachable. giving an unimpeachable testimony. Lo demuestras You demonstrate it, consagrando parte de lo que Dios te ha dado consecrating part of what God has given you o de lo que Dios te da. or what God gives you. Muchos de nosotros de vez en cuando vamos a comer a un buen restaurante. Some of us might go to eat in a good restaurant. Y yo he visto aún a mi familia, los he visto dejar 60, 70 dólares de propina. And so I would see even my family members leave $60 or $70 of tip. Pero los he visto dando $1 en la iglesia. But I've also seen them give $1 in the Y a church. veces nada. And sometimes nothing. ¿Cómo está nuestro amor? How is our love? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice. Because evil shall abound, the love of many shall wax El amor de cold. muchos se enfriará, aún por la maldad de la gente de fe. It will wax cold even because of the evil of people of faith. Gente que inescrupulosamente utilizan la fe, la religión, con el fin de alcanzar sus propios propósitos. People who without shame would misuse religion for their own purposes. Hemos conocido de esa gente We've known these people. que el mismo sistema se ha encargado de poner al descubierto. El mismo sistema, The same system Estados Unidos, of the United es el States sistema, los ha puesto al descubierto. has discovered them. Había uno de ellos que sus escaleras hacia el segundo piso de su casa chapeadas en oro de 24 quilates. There are some who were found that had their stairs were encased in 24 karat gold. Su toile Their toilets bañado en oro de 24 quilates. bathed in 24 karat gold. Y en la televisión diciendo, siembra, 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 siembra. And on television, they're saying, Y las pobres viejitas tenían $20 y aquí mando yo $20. ¿Para qué? and they would say, sow, 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 sow. And the old lady who only had $20, she gives it. And why? Por eso a gente inescrupulosa
el amor de muchos se ha enfriado. Because of these shameless people, the love of many Y grows muchos hemos cold. endurecido el corazón. And many of us have hardened our hearts. Ni siquiera queremos darle a Dios lo que a Él le corresponde. We don't want to give to God what Lo belongs que to es Him. de Él, no que le What is corresponde. His, not that it belongs to Him. Not that it corresponds to Him or is due to Him. It is His. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Because evil shall abound, the love of many will Hermanos y wax hermanas, cold. Brothers and sisters, ¿estarán listos los creyentes de vida abundante para enfrentar todas esas cosas? are the believers of Abundant Life Church ready to face these things? ¿Estará listo usted y yo para enfrentarnos a los últimos momentos en este mundo? Are you and I ready to face those final moments in this world? Los momentos decisivos Those decisive donde nos moments van a decir, mira, si renuncias a tu Cristo, te salvamos la vida. where we will be told, if you renounce Christ, then we will save your life. Si no renuncias, But if you te refuse, cortamos la cabeza. then we're going to cut off your head. ¿Qué va a hacer usted? What will you do? ¿Qué va a hacer el pastor Escobar? What will Pastor Escobar do? Ahora que más o menos las cosas no están tan graves dentro, es decir, en contra de la iglesia. Estamos más o menos, hay una agenda oculta contra la iglesia, pero todavía, gloria a Dios, hemos logrado apagar eso un poco. And so things aren't so hard with the church right now. There is an agenda that is standing against the church, but thankfully we haven't suffered from that El yet. pastor Escobar se le llenaban los ojos de lágrimas escuchando las canciones de los voceros de Cristo. And so Pastor Escobar, his eyes were filled with tears when he hears about these cries of these servants of Christ. ¿Qué va a pasar cuando me digan, niegas tu fe o te cortamos la cabeza? What will happen when I am faced with someone who says, deny your faith or we're going to cut off your head? Lo que está sucediendo, estimados hermanos, en otros países, What is happening in other countries, brothers and sisters, donde por medio de las redes sociales nos damos cuenta de grandes desfiles, hasta de 50 hermanos en la fe que han sido masacrados y matados. where we can see these events where even 50 brothers and sisters of Christ are being massacred. Los liberales de Estados Unidos nunca dicen nada de eso. And the liberals of the United States, they don't want to say anything about that. Las noticias liberales nunca dicen nada de The eso. liberal news is not going to deliver anything about that. Pero matan a un maleante por ahí But kill some evildoer out there. y ahí están ellos And there they are, defendiendo. defending them. ¿Por qué? Why? Porque ahora se defiende el mal Because now we defend y evil se castiga el bien. and we punish the good. Eso es lo que capítulo 24 de Mateo nos está diciendo, mis hermanos. That is what Matthew 24 is telling us. Capítulo 24, versos 32 y 34. Mira lo que dice. Matthew 24, 32 and 34. Look at what it says. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí hay un debate de los escatólogos en el mundo. The eschatologists are debating this one. Pero en su gran mayoría los escatólogos llaman a Israel el reloj de Dios. But these eschatologists also call Israel God's clock. Dicen que Israel es la higuera que nos advierte sobre los tiempos que vivimos. They say that Israel is the fig tree that warns us of the end times. Y estos escatólogos aseguran que desde el año 1948 la higuera comenzó a reverdecer. And so these eschatologists are warning us that since 1948, this fig tree's ¿Qué pasó en leaves el año are beginning to grow. 1948? So what happened in 1948? Israel es declarado nuevamente un estado en su tierra. Israel is declared a state for, Por el voto de Guatemala. because of the vote of Guatemala. Había un empate y el voto de Guatemala fue decisivo en esa decisión. There was a tie vote, and the deciding vote was Guatemala's. Guatemala votó a favor de que Israel fuese nuevamente un estado.
Guatemala voted for Israel to be a state once more. Así que cuando yo voy a Guatemala le doy gracias a Dios. And so when I go to Guatemala, I give thanks Y to God. veo la bendición de Dios en ese país. And I see God's blessing in that place. Yo manejo desde mi casa 8 a 9 horas hasta donde tenemos nuestra iglesia Vida Abundante, allá en San Miguel Uspantán, Quiché. From my house, I can drive 8 or 9 hours to get to our church Vida Abundante there in Guatemala. Y en todo el camino, And on the way, Iglesia Metodista, Iglesia Asamblea de Dios, Iglesia Príncipe de Paz, Iglesia Apostólica. Oye, un mosaico de iglesias. there was a great mosaic of churches, Global Methodists, Assemblies of God, Jesus of Peace, and so on. Dicen que las estadísticas que 54% de la gente en Guatemala es cristiana. There's a statistic that says that 54% of everyone in Guatemala is Christian. Pero hay algo triste. But there's a sad part. 54% de la gente es cristiana 54% is Christian, y ponen a un liberal en el gobierno, and they put a liberal person in a government. alguien que les mete el matrimonio gay, Someone who allows gay marriage. y ponen a un liberal que quiere el aborto. And they put in a liberal person who wants abortion. Oiga, Listen, mi papá me decía a mí cuando me portaba medio tontito: hijo, la cabeza no es solo para el sombrero. my father used to say to me whenever I was misbehaving, he said, son, your head is not just Aprende, hijo. for La your cabeza hat. no es solo para el sombrero. Your head is not just for your Hay hat. que usarla. So learn something. ¿De qué sirve 54% de cristianos para poner a un impío con I mayúscula en la presidencia? Use your head. What is it worth that you have 54% of a majority and you put someone who doesn't who is liberal like that? Los guatemaltecos aquí no votan, ¿verdad? The Guatemalans who are here, Gracias a you Dios don't no, porque vote. ustedes tendrían corazón culpable también. Thank God for it, because otherwise you'd be guilty hearts. Israel fue declarado nación Israel was declared y a nation, empezó a reverdecer. and they began to Es- grow. Esta nación que fue esparcida por el mundo This nation that was scattered all over the world hoy es una nación próspera, is now a prosperous nation, una nación que ayuda al equilibrio en todo el Medio Oriente. a nation that helps the balance in the whole Middle East. Hay diversas ideas sobre Israel. And so there are different ideas about Israel. Algunos idolatramos a Israel. And some idolatrize Israel. Otros son enemigos de Israel. Some are enemies of Israel. La iglesia debería ver a Israel desde el aspecto profético. But the church should see Israel from the prophetic perspective. Nosotros, la iglesia, debemos ver a Israel desde un aspecto profético. We the church must see Israel from a prophet's perspective. Y la higuera está reverdeciendo. Because the fig tree is bringing Y forth its Jesús leaves. dice, And Jesus says, de la higuera aprended la parábola. learn this parable of Cuando the ya fig sus tree. ramas, dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. When its branch is yet tender and it putteth forth leaves, yet know that summer is nigh. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Está hablando de la venida del Mesías, o sea, no de la venida, porque la venida es cuando viene a establecer su reino acá, del rapto de la iglesia. Está hablando del rapto de la iglesia. So likewise ye, when ye see these things, know that it is near, even at the doors. So he is speaking about the rapture of the church. Un discípulo del reino, mis estimados, recuerda la señal de los tiempos de Noé. And so the disciple of the kingdom understands the signs of the times of Noah. Capítulo 24, verso 37. Chapter 24, verse 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. But as the days of Noah were, so shall be the coming of the Son of Man. Mis hermanos y hermanas,
es importante que nosotros entendamos esta otra señal. Brothers and sisters, we must understand this other signal. Los Sign. días de Noé. The days of Noah. La Biblia habla de esos días como días de donde cada uno hacía lo que le daba la gana. The Bible speaks of those days that everybody did whatever they wanted. Yo quiero decirles en este día And so I want to tell you today que esa generación fue exterminada por la desobediencia. that generation was exterminated because of their disobedience. Dios a través de Noé lo llamó al arrepentimiento, pero nadie puso atención. God called them through Noah to repentance, and nobody wanted to listen. Le pasaba como nos sucede a nosotros. And it happened to them like it happens to us. Le ponemos atención a TikTok, le ponemos atención a Facebook, a WhatsApp, le ponemos atención a todo menos a la palabra. We pay attention to TikTok, to Facebook, to WhatsApp, but to everything else, but not God's word. Mis hermanos y hermanas, My brothers and sisters, es necesario que no nos olvidemos de la palabra. it's necessary that we not forget God's word. Se anunció la destrucción del diluvio y la gente lo tuvo en poco. The destruction of the flood was announced, and people had it in low esteem. Ahora hablamos de que Jesús levantará su iglesia y la gente lo tiene en poco. And so now we speak that God will lift up his church, and people are disregarding it. Así como en los tiempos de Noé, la gente se reía de Noé, así también ahora la gente se ríe de la iglesia. Just like people used to laugh at Noah, now people are laughing Y at the dicen church. que esa idea es lo más tonto que pueden haber oído en toda su vida. And they say that idea is the dumbest thing they could ever Que el hear. Señor nos va a levantar, That God will lift us up. que vamos a ir a morar con Dios. That we will go and dwell with God. Dicen que eso es lo más tonto que puede haber. They say that's the stupidest thing you could say. A esa gente le va a pasar lo mismo que le pasó a los antidiluvianos. But those people are going to suffer just as those before the flood. Hasta que el agua vino Until the water y came. empezó también a brotar de los nacimientos. Hasta entonces entendieron Then they que lo que understood Noé hablaba era verdad. that what Noah said was true. Mis estimados hermanos, My brothers and sisters, en este tiempo el ser humano sigue sin haber aprendido la lección. in this time, human beings still haven't learned that lesson. Si relacionamos la maldad de los tiempos de Noé, quiero decirles que en este tiempo ya la excedimos. If we compare the evil of this world to that before the flood, I'll tell you that we've gone beyond it. La humanidad está más loca en este tiempo. Humanity is crazier now. Ahora hay comunidades que se reúnen. There are now communities that get together. Aparece uno que dice que se cree mono. ¿Qué es mono? Somebody shows up and says, "Oh, I'm a monkey." Otro empieza a ladrar. ¡Wow! 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 Others start to bark. Y hay otro. ¡Miau! Y hay otro que dice que es gallo. Ahí. All sorts of different animals. La gente está loca. People are crazy. Tienen el deseo de degradarse. And so they have only the desire to Porque gratify. el ser humano es corona de la creación. They want to gratify themselves, but Es lo más sabio que Dios creó. human beings are the crown of God's creation. No están contentos con ser seres humanos. They are not happy to be human. Quieren ser animales. They want to be animals. Pero el mundo, ¿qué hace? But the world, what does the world do? Aplaude. They clap. Me pueden condenar a mí por decir esto. You can condemn me for saying this, Pero no van a condenar a un gallo o gallina ahí, ¿verdad? but they're not going to condemn. Humana. They're not going to condemn this human rooster. Es que la Biblia es clara, mis estimados. The Bible is clear, brothers. La Biblia lo dijo claramente. The Bible said it very Que clearly el ser humano se volvería irracional. that human beings would become irrational. El ser humano no podría entender su posición en la creación de Dios. Human beings could not understand their position in God's creation. Pero también aquí hay una gran señal. But there is a great sign here. Verso 14. Voy a Verse- retroceder. Verse 14, let me go Usted back. sabe que estas profecías están todas revueltas, ¿verdad? You see, these Y hay que prophecies- buscar. These prophecies are all mixed up, so we have La to sort gran them out. señal del verso 14. The great sign of verse 14.
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Esta es la gran señal, This is the great sign, la gran profecía. the great prophecy. Ese evangelio que Jesús empezó a diseminar ahí en el territorio de Israel. That gospel which Jesus began to preach in Israel. Ese evangelio que ya en el país vecino ya no se sabía nada de él. That gospel which in neighboring nations nobody knew anything about. Ese evangelio que aún los judíos, la gente de Israel no había oído nunca. Y aún Jesús murió y algunos no oyeron nunca ese evangelio. The gospel that even some Jews who lived there had never heard the gospel. Jesús dijo que ese evangelio iba a ser predicado en todo el mundo. Jesus said that gospel would be preached all over the world. Solo tenía 12 He only had 12, y uno ya no le iba a ayudar, and one of them wasn't going to help. ¿verdad? El tesorero se le fue, The treasurer left, Judas, ¿verdad? Judas, right? No, ese no le iba a ayudar. He wasn't going to help him. Pero con ese grupito, But with that little group, Jesús dijo, este evangelio que yo les predico será predicado en todo el mundo. Jesus said that this gospel which I am preaching will be preached all over the world. Jesús habló de todas las señales como principio de dolores. And so Jesus spoke of all these signs as the beginnings of pain. Guerras, rumores de guerra, hambres, pestes, todo eso, principio de dolores. Wars, rumors of wars, pestilence, earthquakes, all of this is the beginning of sorrows. Pero la predicación en todo el mundo es considerada la mayor señal. But the preaching throughout all the world, that is the great sign. ¿Cuándo vamos a lograr eso? And so when will we accomplish Hay this? misioneros dando su vida There are missionaries giving their por lives predicar el to evangelio. preach the gospel. Hay muchos que han muerto ya, There are many who have died already, comidos aún por los caníbales. eaten by cannibals. Aquí en el Amazonas, un misionero americano fue comido por los caníbales, una tribu en el Amazonas. Here in the Amazon, there was a tribe of cannibals that ate a missionary. Pero él logró sacar a sus hijos antes de que lo mataran y se lo comieran. But he managed to rescue his children before they would be eaten too. Después de haber muerto él, And after he died, su hijo recibe el llamado his son receives the calling. y va a la misma tribu que se comió a su padre. He goes back to the same tribe that ate his Y father. Dios abrió una puerta. And God opened the door. El jefe de la tribu se logra convertir y entender el evangelio. The chief of the the chief of that tribe Y cuando ese hombre se convierte, le dice a todos, is suddenly converted, and he says to everyone, todos los de su tribu, all of them in his tribe, ahora nos convertimos en cristianos. now we are converted to be Christians. Y todos tuvieron que hacerse cristianos. And they all had to become Christians. El hijo fue a relevar al padre, The son went to reveal the father. decidido a que también se lo comieran. He decided they might eat me too. Muchos han sacrificado su todo por la expansión del evangelio. Many have sacrificed everything for the spread of the gospel. Pero en el mundo hay cosas que están sucediendo y que nosotros no pensamos que nos van a ayudar a la predicación del evangelio. But there are things that are happening in this world, and we don't think that they're going to help us, but it is for the gospel. ¿Se ha fijado usted que ahora en este tiempo hay pocas cosas que quedan ocultas en el mundo? Do you realize that there are very few things that are hidden around the world? Porque, permíteme, un aparatito así A little device like this da a conocer lo que sucede en el mundo. will grant us to see what is happening in the world. Ya no hay cosas ocultas. So nothing is hidden. Así que yo considero que una de las cosas que Dios usará para que se cumpla 100% esa profecía será el uso de la tecnología. And so one of the things that God will use to grant this great prophecy that all the world will receive the gospel, it will be through technology. Hoy esta mañana yo lloré This morning I cried, viendo un culto having seen a de los service creyentes iraníes. Creyentes iraníes. Iranian believers, Un culto llorando de felices a service. porque creen que van a tener libertad de hoy en adelante. People were crying and happy because they thought that they think that they will be free soon. Habían tenido la bota encima de un hombre déspota que hacía
lo que quería. They were under the boot of a despot who did whatever he wanted. Pero ahora esta mañana cientos y cientos de cristianos iraníes estaban adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos. But now this morning, hundreds and hundreds of Iranian Christians are worshiping the King of Kings. El mundo oirá la voz de su Señor. Aleluya. And so the world will hear El mundo tendrá testimonio del Evangelio. the world will hear the voice of the Lord and have testimony of the gospel. Usted y yo no existimos solo para vernos los días 3 veces a la semana acá. Usted y yo existimos porque hay una necesidad en el mundo. Aleluya. And so you and I, we do not exist just to meet 3 times a week, but we exist to meet that need in the world that the world has. Creo de todo corazón que la tecnología en un día puede llegar al mundo. And so know in your hearts that technology will help this word to reach every part of the Y hay world. organizaciones que se preparan And there are organizations who prepare para que themselves. cuando ese día llegue, So when that day comes, el mundo entero escuche la voz de Dios. the whole Aleluya. world will hear God's voice. Esa es la gran señal. That is the great sign. De nosotros depende acelerar el cumplimiento de esta profecía. And it depends on us to bring about that fulfillment of ¿Qué prophecy. dicen los últimos versículos del libro de Mateo? What do the last verses of Matthew say? Y será predicado este evangelio. No, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Id y haced discípulos. Go and make disciples. Mire alrededor de usted. Look around you. ¿Cuántos discípulos tiene? How many disciples do you have? Imagínense que si en este año nuestra hermana decide hacer 4 discípulos, ya los que no vinieron hoy ya no van a tener donde sentarse. Porque Imagine if this sister was to decide to make 4 disciples. And they esa would all línea va a come. estar llena. That line would be full. 4 discípulos que haga la hermana en este año. 4 disciples that this sister earns. ¿Cuántos va a ser usted? How many will you make? Uno que hagamos If you would make 1 disciple y que lo ayudemos a desarrollar su fe, and that you would help them to develop in a their faith, mantenerse maduro en la fe, to remain mature in the faith, habemos logrado muchas cosas. then we would accomplish much. Quiero terminar hablándole de 2 parábolas del capítulo 25 de Mateo, And que so incluyen este sermón, esta enseñanza de Jesús también. And so I want to end with 2 parables which are in chapter 45, which is part of Jesus' teaching as Hay well. 2 parábolas. There are 2 parables. La primera 25, 1 al 13, que se conoce como la parábola de las 10 vírgenes. The first parable from 1 to 13, which is the parable of the 10 virgins. La segunda, conocida como la parábola de los talentos, del 25, 14 al 30. The second is the parable of the talents from 14 to 30. Jesús en este discurso dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y dio a unos 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó la tierra y escondió el dinero de su señor. 2 parábolas. 2 parables. La parábola de los talentos insta a trabajar con lo que Dios nos dio The parable of the talents calls us to work with what God has given us mientras Jesús regresa. until Jesus returns. ¿Qué es lo que Dios puso en ti? And so what has God put in your ¿Qué es hands? lo que Dios te dio? What has God given you? Algunas veces no nos damos cuenta. Sometimes we don't notice it. Estamos como Moisés. We're like Moses. Moisés no se había dado cuenta que por años había llevado una vara en su mano. Moses didn't realize that for years he had carried a staff in his Una vara hand, seca de pastor.
a dry staff for a pastor, pero una vara que podía hacer prodigios en las manos de Dios. but a staff which could do all sorts of wonders in God's hands. Dios tuvo que preguntarle, And so God had to ask him, ¿qué tienes en tu mano? what is in your hand? Y hasta entonces él se fijó en su mano y dijo, tengo una vara. Ok, con esa vara vamos a hacer prodigios. And so he looked in his hand and he said, well, I have a staff. And Usted God said, conoce la we're historia. going to do signs through that staff. ¿Qué es lo que Dios puso en ti? What has God placed in you Que lo estás ignorando, that you are ignoring, que lo has olvidado, that you've forgotten, acomodándote como alguien que ha perdido su primer amor. you're just comfortable, like someone who has lost that first love. El Señor quiere que nosotros trabajemos con lo que Él puso en nosotros. The Lord wants us to work with what He has put in our hands. La iglesia es completa cuando cada uno de sus miembros sirve al Señor con lo que Dios le dio. The church is complete when every member serves with everything that God has given them. Anoche yo alabé al Señor. And so last night I worshiped the Lord. Yo vi un movimiento maravilloso aquí en la iglesia. I saw a tremendous movement here in the church. Yo vine y me senté, yo había pagado mi ticket para la cena, I came, I sat down, I had paid my ticket for the dinner. había invitado a algunos amigos, I had invited some friends. así que vine y me senté So I came over and I sat down. y vi a la iglesia, I saw the church, a los jóvenes, the youth, a hacer el trabajo, Doing a the los work. solos a hacer el trabajo. Así moving que forward. voy a orar para que no sigan solos, pero los vi hacer el trabajo. And so I saw a lot of single people doing the work, and I will pray for you that you won't be single long. Qué bonito. Me How- sentí orgulloso como pastor. How lovely. I was proud as a pastor. Y aunque hoy se tomaron vacaciones, muchos de ellos van a venir al culto de la tarde, se los aseguro. Van a And estar en el culto de la tarde. And although many have taken their vacations, they will be here in the afternoon service. Pero hicieron un trabajo exquisito, But they did a tremendous work. muy bueno. It was exquisite and good. Trabaja con el talento que Dios te ha dado. Work with the talents God has given you. Pregunté a los que estaban al otro lado, el segundo edificio estaba lleno. And so I asked those on the other side, and the second building was full. Habían 6, 7 personas mayores con 40 niños que habían llegado. There were 6 or 7 people who were looking over 40 children who Sus had come. padres estaban aquí, Their parents were here. pero los niños estaban allá. The También children were over aprendiendo. there. 40 niños. 40 of them. ¿Quién no se va a sentir orgulloso? Who couldn't feel proud for that? 3 adultos habían nomás. Ok. 4 personas adultas. Bueno, And so there were 4 adults. la recompensa será mayor todavía. And so their reward will be greater. Mis hermanos, My brothers, sirvamos con lo que Dios nos dio. let us serve with what God has given us. Si eres ingeniero, If you're an engineer, ayúdanos a soñar con el edificio que vamos a construir. help us to dream with the building we are going to build. Eres maestro o Are maestra, you a teacher? ayúdanos a enseñar a los niños, a la generación emergente Help us- y a las generaciones venideras. Help us to teach children and the coming generations. Eres cantante, Are you a singer? métanos con Dios. Get in with God. Transpórtanos a las esferas celestiales. Bring us up to the heavens. ¿Te gusta hacer trabajo con tus manos? Do you like to work with your hands? Haz el trabajo que puedes hacer. Do the work that you can do. Cada uno con lo que Dios le dio. Every one of us with what God has given us. Mis hermanos, My brothers, estas parábolas nos hacen pensar en que no debemos de pasar por alto el momento de Dios para nuestra vida. these parables make us realize that we should not let the things of God go by. Mientras Jesús regresa, tú debes ocuparte de lo que Él puso en tus manos para hacer. And so until Jesus returns, that we need to get busy with the things that God has given us. Pero está la otra parábola, But there is the other parable, del verso 1 al 13 del capítulo 25.
chapter 25, 1 to 30. La parábola de las 10 vírgenes. 1 to 13. The 10 virgins. Esta parábola tiene varias cosas en común. There are many things that are in common. Dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas se durmieron, aún las prudentes. They Y all fell asleep. y a la Even, medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestro aceite se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no le falte a ustedes y a nosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Aquí está el texto clave. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Esas 10 vírgenes representan a la iglesia. and so those 10 virgins represent the church. En esas 10 vírgenes estamos representados todos nosotros. And we are all represented among Nosotros those podemos virgins. vivir prudentemente o imprudentemente. And so we can be wise or foolish. Podemos vivir a la expectativa del tiempo que vivimos o relajarnos como aquellos que no conocen de Dios. And so we can be expectant of the things that are to happen, or we can relax, ignoring everything around Hermano us. y hermana, el regreso o el momento en que Jesús levantará a su iglesia se acerca. Brothers and sisters, the moment that Christ is going to lift up his church is nigh. Quiera el mundo o no quiera, un día se van a dar la triste decepción que todo lo que hablábamos de la palabra de Dios se ha cumplido. Whether the world likes it or not, they are going to realize with much sadness that everything that we had said about God's word is true. Pero ¿qué pasará con todos? But what will happen to everyone? ¿Qué pasará What will happen con los que nos dormimos? with those who fall asleep, Con los que dejamos de velar, those who are not watchful, los que no echamos aceite suficiente, those who do not pack enough oil, los que ya no oramos, those who cease to pray, los que ya no amamos la palabra, those who do not love the word, los que ya no amamos congregarnos? those who don't like to be congregated? ¿Qué va a pasar con nosotros? What will happen to us? ¿Vamos a ir a buscar aceite cuando ya no hay aceite? We're going to go looking for oil when there is none? ¿Vamos a ir a buscar ayuda cuando ya no habrá nadie que nos pueda ayudar? Will we look for help when there is no one to help us? Yo le aseguro que en ese día I assure you that on that day, ni el chapulín colorado podrá ayudarlo. not even the red grasshopper will be able to help you. It's an old Nadie. superhero Se from acabó el tiempo. Spanish television. Ya no hay más. But there is no more time. Estábamos listos y nos fuimos, We were ready, we left. o estábamos descuidados y nos quedamos. Or we were not ready, we stayed behind. Y aunque a usted le dejemos el nuevo templo, And even if we give you the new temple, usted no va a tener paz aquí. you will not have peace here. Si va a venir al templo, va a venir a llorar y a revolcarse ahí de decepción. You will come to the temple and weep in deception. Porque lo único que le espera es el sello de la bestia. Because the only thing that's waiting for you is the mark of the Lo beast. único que le espera de ahí en adelante es que para comprar y vender usted tiene que dejarse marcar. And the only thing that's left for you is that for you to buy or sell, you will have to allow that mark to be placed on you. Marcar como parte del sistema Marked as part diabólico que gobernará de ahí en adelante. of that diabolical system. Yo no quiero eso, mis hermanos. I don't want that. Y aunque no me caigan todos tan bien, no quiero eso para ninguno de ustedes. And even though I don't like all of you, I don't want that for you either. No quiero para ninguno de ustedes eso. And so I don't want that for any of you. Yo quiero que un día saltemos como becerros de la manada en la presencia de Dios, y que, mis estimados hermanos, todos seamos parte de ese glorioso pueblo que vivirá con el Señor por los siglos de los siglos. But I Aleluya. want all of us Bendito sea to su shout santo and jump for nombre. joy as part of that community and praise God forever and ever.
¿Estás caminando poniendo por obra el mensaje de estas parábolas? And so are you bringing about the words of these parables? Estimado hermano de la Iglesia Vida Abundante, Brothers of Abundant Life hoy Church, terminamos esta serie de 5 sermones en el Evangelio de Mateo. today we finish this series of sermons in Hemos Matthew. hablado de las cualidades del discípulo del reino, We've spoken of the qualities of the el disciples of the ministerio kingdom, de los discípulos del reino, the ministry of the disciples of the kingdom, las enseñanzas de las parábolas del reino, the teachings of the parables of the kingdom, el carácter de los discípulos del the reino character of the disciples of the kingdom, y la preparación final de los discípulos del and reino. and the final preparation of the kingdom's disciples. Y yo puedo decir, como dice repetidas veces el mensaje de Apocalipsis, And I can tell you, as it is repeated in Revelation, el que tiene oídos para oír, they that have ears to hear, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. let them hear what the Spirit says to the churches. No tengas en poco tu llamado. And so do not belittle your calling. No tengas en poco lo que Dios ha hecho por ti. Do not belittle what God has done for you, Camina hacia la perfección. but walk toward perfection. Dale tu vida al Señor. Give Him your life. Sírvele con todo tu corazón. Serve Him with all your heart. No te apoyes en tu propia prudencia. Do not lean on your own understanding, Camina siendo fiel al que vive y reina por los siglos de los siglos. but walk and be faithful to Him that reigns forever and Ponte de ever. pie. Let us stand to our feet. Señor, gracias Lord, thank you por la vida de cada uno de tus hijos. for the life of each of your children. Señor, pido tu bendición sobre ellos. Lord, I ask your blessing over them. Ruego que no haya ni uno solo, Señor, que se pierda de este grupo, I plead Señor. that there be not even one that is lost in this group. Ruego que tú trates con sus vidas, oh Dios. I plead that you deal with each of their lives. Produzcas en ellos